Alguien que ha entrado en Cristo es discípulo, es un pámpano en la vid. Y esta persona debe permanecer en Cristo para mantener la vida y a la misma vez poder así ser productivo. Jesús claramente dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Lo que esto literalmente significa es que el pámpano no puede continuar dando fruto al menos que continúe unido a la vida. Estamos repitiendo esto, repite y repite para que podamos entender que el hombre no puede dar fruto espiritual excepto que permanezca en Cristo. Es necesario, estimados, no solamente entrar en Cristo, sino también es necesario permanecer en Cristo. La unión debe de mantenerse. Los resultados de la permanencia continua en Cristo son su supervivencia y lo fructífero del discípulo. La Escritura claramente nos dice que el que permanece en Cristo y Cristo permanece en él, éste lleva mucho fruto. Sin embargo, las consecuencias de no permanecer en Cristo son la imposibilidad de dar fruto y a la misma vez de ser quitado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el maestro, lo quitará. ¿Quién? Lo quitará el Padre, pues Él es el labrador. Esta escritura, desde luego, enseña que es posible para alguien dejar de permanecer en Cristo. No obstante, algunos dicen que una vez que una persona está en Cristo, permanece para siempre seguro y no puede dejar de pertenecer y permanecer en Cristo después que ha entrado en comunión con Él. No importa cuán productivo pudo haber sido un pámpano, no puede continuar dando fruto si se separa de la vid. Esto es comprensible. ¿Qué es lo que la Biblia dice de las consecuencias de no permanecer en Cristo? Bueno, en las palabras del mismo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Por favor, póngale atención que el Señor dijo, todo fruto. ¿Se da cuenta? Y este fruto debe de ser generado en él. Por lo tanto, todo pámpano que en Cristo no lleva fruto, será quitado. Ahora, no puede ser un pámpano adherido superficialmente, sino uno que de hecho está en Cristo, como las ramas están en la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El pámpano, como dice Cristo aquí, estaba en realidad en la vid, y esto está ilustrando que el hombre está de hecho en Cristo, pero si no lleva fruto, será cortado. Anteriormente hemos hablado de los frutos, del fruto que podemos generar y podemos llevar para gloria a Dios. Y es necesario, si usted no ha escuchado los audios anteriores, escuche esta serie de devocionales, le será de mucha utilidad. Vamos a ver que el propósito del pámpano es dar fruto. No es simplemente estar en la vid, no es simplemente tomar un espacio, no es simplemente estar generando sombra. No, el propósito del pámpano es que pueda generar fruto. El pámpano que no lleva fruto, nosotros lo sabemos muy bien, es cortado cuando se poda, dado que la misma relación que existe entre Cristo y el cristiano es la misma que existe entre la vid y los pámpanos o las ramas. Se deduce que si una persona está en Cristo, pero esta persona no está dando fruto, ¿qué es lo que pasa? Va a ser quitado. El maestro dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. De modo que el pámpano está en la vid y representa a la persona que está en Cristo, pero el pámpano que no da fruto es cortado de la vid. El individuo que no da fruto es cortado de Cristo porque no está haciendo nada productivo. Después de que el pámpano es cortado, es echado fuera y cuando ya no está en la vid se seca y por lo tanto se utiliza para leña y va a arder en el fuego, por supuesto. Solo el pámpano que primero ha estado vivo puede morirse.
Así como los pámpanos muertos que han dejado de dar fruto, estos son cortados, echados fuera, quemados, así los hombres serán cortados de Cristo. El hombre en Cristo que no permanece en él o que deja de dar fruto será cortado y arrojado finalmente al infierno. Al final del tiempo, Cristo enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y dice que los echarán en el horno de fuego. En ese lugar será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versos 41 y 42. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que uno que se ha convertido y que es hijo de Dios podría perderse eternamente. Los que piensan que un hombre no puede perderse, en definitiva y eternamente, una vez que se ha convertido en cristiano, deben sostener que nunca estuvo realmente en la vid. Si esto es verdad, Jesús hizo una declaración ridícula de que un pámpano que nunca estuvo realmente en la vid fuera cortado y desechado de la vid. Pero esto no es de acuerdo a lo que la Biblia dice. Cristo no dice, cada pámpano que parezca estar en mí, aunque realmente no esté, es quitado. No. Cristo está afirmando que el pámpano que no da fruto en mí es quitado. Es evidente que Jesús sabía que el pámpano estaba en él. Podía distinguir esto. Conoce, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, verso 19. Conoce el Señor a los que son suyos. Un pámpano que nunca ha estado unido con la vid no puede ser cortado. Aquí entonces el Salvador claramente está diciendo lo que sucederá a todos los que apostatan o dejan de dar fruto. Serán cortados, juntados y echados en la caldera y quemados. La doctrina de una vez en gracia, siempre en gracia, o como se ha dicho, salvo, siempre salvo, estaría contradiciendo el lenguaje de Jesús en estos textos. La persona echada de Cristo está perdida definitivamente y eternamente. La vida en sí misma no es responsable de echar el pámpano. Otros pámpanos en la vid continúan floreciendo y dando fruto. La causa es no permanecer en Cristo. Dios no obliga a nadie a convertirse en un pámpano de la vid, ni lo obliga a que pueda dar fruto. Por lo tanto, cada persona que viene a formar parte en la vid que es Cristo, cada hombre que se une a Cristo debe de permanecer en él y debe de dar fruto. El lenguaje del Señor es aquí muy claro y no puede malentenderse. Esto nos explica del mismo modo. Pablo usó la suerte, como vemos, del antiguo pueblo de Dios, los israelitas, para enseñar a los cristianos una lección muy solemne sobre su permanencia en Cristo. Dice a los Romanos capítulo 11, verso 21 y verso 22, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Se da cuenta? Muchos otros pasajes de la Escritura enseñan esta verdad, que un cristiano puede caer y estar final y eternamente perdido. Por ejemplo, algunos de ellos podemos ver el apóstol Pablo cuando habla a los cristianos que se habían separado de Cristo y que habían caído de la gracia, en Gálatas capítulo 5, verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Se da cuenta? ¿Cómo pudieron estas personas caer de la gracia si nunca hubiesen estado en la gracia? Entonces, si una persona está en la gracia, puede caer de la gracia y se desliga de Cristo. Hablando de esto, Pablo dijo que tenía que tener cuidado y que no fuera él destituido o apartado de la gracia del Señor por no hacer lo que debía de hacer. Esto lo dice a la primera carta a los Corintios capítulo 9. Estimados oyentes, el espíritu del hombre es responsable por las obras de su cuerpo, dado que el espíritu es que controla el cuerpo, según lo dice Mateo capítulo 15 y Romanos capítulo 6.
No solo Pablo se dio cuenta que podría perderse, también le advirtió a los cristianos del peligro de caer cuando en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted está en Cristo, pero debe de dar fruto. Usted está en Cristo, pero debe permanecer. Usted está en Cristo, pero debe esforzarse. No crea que una vez salvo, siempre salvo, una vez en la gracia, siempre en la gracia. No, usted puede echar a perder lo que Dios le ha dado a usted. ¿Por qué esta advertencia? Si uno no puede caer, las personas que dicen que no se puede perder ya después de haber sido salvos, ¿por qué la advertencia? ¿Están los cristianos más seguros que los ángeles? El apóstol Pedro dijo que los ángeles pecaron. Dios, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4. A los miembros de la tibia iglesia en la Odisea, Cristo dijo que los rechazaría. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Nuevamente el Señor, a través de Juan, les dijo a los cristianos que vencieran el pecado en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Se da cuenta la importancia de permanecer en Cristo? Un nombre no puede ser borrado del libro de la vida si nunca ha estado escrito en él. Y el nombre de alguien no podría estar en el libro de la vida si no hubiese sido salvo anteriormente de sus pecados pasados. Sin duda, el nombre de un hombre, estimados, no salvo, no está en el libro de la vida. Pero el Señor dice que algunos nombres serán borrados del libro de la vida. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quiénes? Bueno, los que no vencieron. En el juicio, ¿qué pasará con aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida? La Biblia dice claramente que se perderán. Apocalipsis 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A Moisés Dios le dijo, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo 32, verso 33. Y usted puede comparar en Filipenses capítulo 4, verso 3, en Lucas 10, 20, Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22. Todo el que peca contra el Señor, el nombre de esta persona va a ser erradicado del libro de la vida. Por lo tanto, si una persona que está en Cristo no se esfuerza por permanecer en él, dar fruto y estar siempre ligado a la vid, va a ser desechado. Hay dos lados para la pregunta de la seguridad del creyente. El lado de Dios y a la misma vez el lado del hombre. En lo que el lado de Dios se refiere, el cristiano está absolutamente seguro, pero la garantía de Dios de la vida eterna depende de la conducta del hombre. Las promesas de Dios son condicionales. Para recibir la vida eterna depende de la fidelidad del hombre y cómo éste se conduzca delante de Dios. David dijo esto: a los fieles guarda Jehová. Salmos 31, verso 23. Y usted puede comparar el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 51, Lucas 11, 28 e incluso la primera carta a Timoteo 4, 16 y así muchos otros textos más. Nos preguntamos entonces, ¿puede una persona dejar de creer? Pues bien, al explicar Jesús mismo la parábola del sembrador, dijo que uno podría creer por un tiempo y luego dejar de creer. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8, verso 13. Las Escrituras entonces nos están afirmando que un creyente puede apostatar de la fe. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Un creyente puede naufragar de su fe. Primera Timoteo 1, 19. Un creyente puede trastornar su fe. Segunda Timoteo 2, 18. Primera Crónicas 28, 9 dice, si lo dejares, él te desechará para siempre. Nuevamente, estimados oyentes, la Biblia dice a los cristianos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Se da cuenta? La corona de la vida. Apocalipsis 2:10. La respuesta a varias preguntas debería dejar claro este tema.
¿Puede un hijo de Dios llamar a su hermano fatuo? Bueno, Jesús dice que los que hacen esto quedarán expuestos al infierno de fuego. Mateo 5:22. ¿Puede un hijo de Dios mentir, robar, embriagarse? ¿Puede un hijo de Dios morir mientras bebe? Si es así, ¿qué le sucederá? La Biblia es clara y dice que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, versos 9 y versos 10. Lo mismo en las obras de la carne, que están en Gálatas 5, versos 19 al 21. Ahí se nos explica muy claramente las obras de la carne. Y Apocalipsis 21:8 dice que los homicidas, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Sabemos que agregan algo otras personas, pero entonces, si una persona es mentirosa, si una persona es borracha, si una persona no se cuida, o sea que simplemente porque vino a Cristo puede seguir viviendo en estas cosas, claro que no. Debe de haber un cambio, debe esforzarse, debe trabajar en esto. Pero si él dice, no, yo no quiero, yo vino a Cristo y por un tiempo y ya ahora yo me separo de Cristo, me alejo de Cristo, ¿cómo puede una persona permanecer salvo así? Entonces la gente dice, es que él no creyó de verdad. O sea que durante tantos años no creyó de verdad. No, fue que se dejó vencer por las obras de la carne, fue que se dejó vencer por la obra de Satanás, fue que se dejó vencer a sí mismo. ¿Y qué pasa? Después de que su nombre estuvo escrito en el libro de la vida, ahora es tachado, es borrado, no tiene parte ni suerte en el reino de los cielos. Por lo tanto, solo los que son fieles y perseveran hasta el fin recibirán las bendiciones de la vida eterna. Entonces, la vida eterna, usted puede darse cuenta, es condicional, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, verso 13. Jesús les dijo a los discípulos que habían dejado todo y lo habían seguido a él, que iban a recibir 100 veces más ahora en este tiempo y que también en el siglo venidero recibirían la vida eterna. Usted lo puede ver en Marcos capítulo 10, verso 30. La Biblia dice que vida eterna está como fin en Romanos 6, 22. Por lo tanto, los cristianos en esta vida tienen la promesa, según Juan, la primera carta de Juan 2, verso 25. Los cristianos en esta vida tienen la esperanza de la vida eterna. Lo enseña Pablo en la carta a Tito, le enseña Pablo a los Romanos capítulo 8. El cristiano tiene la vida eterna en promesa aquí hoy, pero en posesión la tendrá en el futuro. Siembra aquí, en otras palabras, pero cosecha mañana o en el futuro. Gálatas 6, verso 7, verso 8. Pero si la vida eterna se poseyere ahora, entonces la cosecha vendría antes de la siembra. ¿No les parece eso ilógico? Por lo tanto, las Escrituras enseñan, estimados oyentes, que después de que uno entra en Cristo, debe permanecer en Él y a la misma vez debe de dar fruto o podría perderse eternamente. Por lo tanto, usted y yo debemos de esforzarnos por dar fruto, permanecer en el Señor y a la misma vez serle fieles. Nosotros somos los pámpanos, debemos de llevar fruto. Nuestro maestro es la vid, el Padre es el labrador y así todos vamos creciendo, siendo cuidados por Dios, recibiendo la vida por medio del Cristo, llenos del Espíritu Santo y dando fruto constantemente. Permanezca en Cristo, dé fruto. Permanezca en Cristo, trabaje, permanezca en Cristo, estimado oyente, y cumpla los mandamientos del Cristo. Usted ha sido llamado, ha sido escogido, ha sido apartado, recibió la oportunidad que Dios le dio y la decidió aceptar usted. No la eche a perder. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz día y nos escucharemos nuevamente en el próximo audio, nuestro devocional siguiente. Muchas bendiciones.